Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Le ruego a nuestro Dios que nos mande el Espíritu Santo, que nos capacite para poder entender el mensaje que Él desea transmitiros en esta mañana. Hoy vamos a reflexionar sobre unos textos que creo que no son lo suficientemente comprendidos, o al menos no como deberían. Porque hoy vamos a ver la importancia de quién controla nuestra mente, ¿verdad? Y la forma de cómo lo hace, ¿verdad? Vamos a intentar averiguar este asunto porque es muy importante comprenderlo, ¿verdad? Y creo que es el asunto en donde más trabajo le cuesta al Espíritu Santo para hacernos entender esta cuestión, ¿verdad? La influencia que ejercita sobre nuestra mente tanto Dios o Satanás, y lo importante que es este asunto. Pero vamos a intentar entrar entre los textos y averiguar qué es lo que Dios nos quiere transmitir en esta mañana. La reflexión de esta mañana la titulé ¿Quién controla la mente? ¿Dios o Satanás? Y vamos a averiguar quién controla nuestra mente, ¿verdad? Fijaos, o Dios o Satanás controla. Satanás toma el control de cada mente que no está decididamente bajo el control del Espíritu de Dios. Aquí tenemos que entender dos cuestiones. Primero, aquí hay una palabra clave importante. Dice, Satanás toma el control de cada mente que no está decididamente bajo el control del Espíritu de Dios. Y vamos a intentar averiguar qué es eso de decididamente, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no tiene el control decidido, ¿verdad?, sobre nuestra mente. ¿Y por qué no lo tiene decidido sobre nuestra mente? Eso es por un lado. Por el otro lado tenemos que entender claramente que nuestra mente no se queda vacía. Si el Espíritu Santo no controla nuestra mente, aquí podemos entender que Satanás toma el control. Es decir, el templo de nuestra mente nunca se queda vacío. O lo controla nuestro Dios, o si no, lo controla Satanás. Y vais a ver que Satanás sabe muy bien cómo controlar nuestra mente, ¿sí? Y aquí tenemos un texto que yo lo puse como suelo hacer, un texto para enmarcar y meditar. Porque aquí podemos entender claramente quién y cómo controla nuestra mente, ¿verdad? Y también qué rol tenemos nosotros en este asunto. No olvidad que si nosotros no elegimos, ¿verdad?, no podemos pecar. Por lo tanto, nosotros tenemos un rol en todo este asunto. Es decir, tenemos que tomar una decisión al respecto. Y solamente así podemos pecar, ¿verdad? Fijaos, todo pecado acariciado debilita el carácter. Y no permitamos que nadie se haga ilusiones de que los pecados acariciados durante un tiempo puedan ser fácilmente abandonados en el momento. Aquí hay varias cuestiones que os quiero comentar. Primero, dice, y no permitamos, es decir, todos aquellos que por la gracia de Dios, por la influencia del Espíritu Santo, somos conscientes de esta verdad, ¿verdad?, debemos de proclamarla, porque eso es lo que está diciendo, y no permitamos
que nadie se haga ilusiones. Por lo tanto, aquí podemos entender claramente que tenemos el deber de ser como antorchas de luz para nuestros hermanos, ¿verdad? Y poder ayudarlos a entender cómo funciona todo este asunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está intentando hacer con y por nosotros, ¿verdad? Y aquí también podemos ver que los pecados acariciados durante un tiempo no son fáciles de abandonar. Y mucha gente piensa que, ya sé que me repito mucho, pero es que acabo de ver un material hecho por un doctor de la ley Andrews y parece ser que nosotros no tenemos nada en este asunto, ¿verdad? Nosotros no, como si no importáramos, que Dios nos limpia sí o sí, ¿verdad? De pecado y nos saca. Y realmente no entendemos el texto de Daniel 8:14, que dice, y el santuario será purificado. Cuando dice, y el santuario será purificado, ¿a qué representaba el santuario? Porque aquí hemos hablado una y otra vez, para que entendamos claramente. ¿A quién representa el santuario? Primero a Cristo y a nosotros. ¿Quién es el templo del Espíritu de Dios? Nosotros. Entonces, ¿qué santuario tiene que limpiar? Nuestra mente. Nuestro santuario tiene que ser purificado para que al final del tiempo, al final del día de la expiación, el Espíritu Santo pueda volver dentro. Lo hemos dicho una y otra vez y parece ser que nos entiende y hasta en los foros más altos. Yo me quedo sorprendido que gente incluso de Andrews no logra entender este asunto. Estoy muy sorprendido, la verdad, por todo esto. Y no es porque estoy intentando ponerme por encima de nadie, porque es que es el Espíritu Santo el que nos enseña a todos. Pero claro, si el Espíritu Santo no le permitimos que tome el control de nuestra mente y de nuestra vida, no podemos entender estos asuntos, ¿verdad? Y por eso aquí, vez tras vez, estamos tratando de entender qué es lo que Dios quiere realmente transmitirnos. Y debemos entender que Daniel 8:14 está diciendo que el santuario será purificado. Si nosotros entendemos que el santuario terrenal era una parábola que nos representa a nosotros, a Cristo y a nosotros, pues debemos entender claramente que nuestra mente tiene que ser purificada, porque si no el Espíritu Santo no va a entrar aquí mientras nuestra mente está impura, ¿verdad? El Espíritu Santo precisamente en este momento está haciendo esta obra de purificación, ¿verdad? ¿Qué es el juicio investigador? Es esa obra de purificación de esa generación que está en vida. Dios la prepara precisamente para este evento preciosísimo del final del día de la expiación. Entonces debemos entender que nuestra mente tiene que ser purificada. Y que aquí nosotros también, lo hemos dicho por activa y por pasiva, esta es una obra conjunta. ¿Por qué decimos conjunta? Pues porque nosotros tenemos que darle permiso al Espíritu Santo que haga esta obra en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que elegir, pero para elegir tenemos que entender los mecanismos. ¿Cómo trabaja Satanás? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿Qué labor tengo yo en todo este asunto? Y este es el tema que estamos tratando de entender precisamente hoy, ¿verdad? En todos los temas, ¿verdad? Pero hoy, una vez más, vamos a ver que es un asunto importante. ¿Quién tiene el control de nuestra mente? Porque si no entendemos este asunto, ¿cómo va a trabajar el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros ni siquiera entendemos el asunto? Por lo tanto, mucho menos le damos permiso que haga nada, ¿verdad? Él no puede trabajar sin nuestro permiso, ¿verdad? Entonces, dijimos, todo pecado acariciado debilita el carácter. Y no permitamos que nadie se haga ilusiones de que los pecados acariciados durante un tiempo puedan ser fácilmente abandonados en el momento. Y este es el trabajo que más le cuesta a nuestro Dios con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos esperando una especie de milagro en algún momento y no entendemos
que este es un proceso que ha empezado ayer, lo dijimos ayer, pero desde hoy mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo obra en nosotros si nosotros le damos permiso, colaboramos con Él, ¿verdad? Para que Él pueda trabajar sobre nosotros y que poco a poco esos pecados sean abandonados, ¿verdad? Es lo que el texto está diciendo. No me estoy inventando nada, ¿verdad? Pero no logramos entender que hay una obra de purificación en nosotros antes de que lleguemos al final del día de la expiación. Y hagamos el paralelo con qué es lo que pasaba en el día de la expiación. ¿Qué hacía el pueblo? Y mirad allí, sin este día quedaba algún pecado en medio del pueblo de Israel. Es que debemos entender claramente, fijaos, incluso el sumo sacerdote tiene que hacer un sacrificio antes de entrar en el lugar santísimo. Por lo tanto, debemos entender que esta obra del pecado es sumamente importante y debemos de entenderla. Y el pueblo de Dios de hoy no la entiende. El pueblo de Dios hoy está esperando una especie de milagro. Hermanos, no va a ocurrir. Esto no va a ocurrir. El milagro tiene que ocurrir hoy, ahora, en mi vida. Esa es la única forma en que Dios puede ser justo y nos puede justificar. ¿Entendéis? Él nos justifica con las mismas obras que ha hecho Él en nosotros hoy. Eso demuestra que yo quiero estar con Él, ¿verdad? Yo no venceré el pecado por mí mismo. Eso queda clarísimo. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Es su obra. Pero Él no puede obrar en mí si yo no le permito. ¿Entendéis? Y vais a ver que es muy importante entender todos esos procesos. Para eso se nos dio la Biblia, la palabra de Dios. Hoy lo vamos a ver una vez más. La importancia que tiene el estudio y la reflexión sobre la palabra de Dios. El entendimiento de toda la obra que Dios quiere hacer en y por nosotros. ¿Verdad? Y fijaos lo que dice. No pueden ser fácilmente abandonados en el momento. Y dice, esto no es así. Es decir, que no vamos a abandonar en un momento los pecados. Esto no es así. No funciona así. Fijaos, dice, todo pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito. El hábito de pecar, ¿verdad? Por lo tanto, esto no es tan fácil como creemos. Esto requiere una colaboración con el Espíritu Santo y un trabajo constante de todos los días, ¿verdad? Y eso no significa que soy yo el que vence, sino que es una colaboración y es el Espíritu Santo el que hace esta obra en mí. Pero sin mí no la puede hacer, porque el Espíritu de Dios no es invasivo, ¿verdad? Él actúa solo con permiso. Si le damos permiso, actúa. Si no le damos permiso, no actúa. Por lo tanto, necesita mi colaboración. ¿Comprendemos? Al fin y al cabo, quien decide pecar soy yo. Y si el Espíritu Santo me limpia un pecado y yo decido pecar otra vez, ¿dónde está la colaboración? ¿Comprendemos? Todo pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito. Y la depravación física, mental y moral es el resultado. Es decir, un desastre para nosotros. O sea, es un desastre. Y por eso nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer esta obra. Necesitamos el Espíritu de Dios. Sin Él no hay forma. Fijaos lo que dice a continuación. Podéis arrepentiros del mal que habéis hecho y poner vuestros pies en los caminos correctos. Pero el molde de vuestra mente y vuestra familiaridad con el mal os dificultarán la distinción entre el bien y el mal. Y esa es la clave que más utiliza Satanás. Él sabe que de qué pecamos, más difícil será recorrer el camino de vuelta. ¿Comprendéis? Y es eso lo que está haciendo, porque él sabe que el molde de nuestra mente y nuestra familiaridad con el mal os dificultará la distinción. O sea, llegamos hasta el punto que ni siquiera distinguimos qué es bien y qué es mal. Y yo creo que es precisamente lo que nos está pasando, ¿verdad? Porque hoy día ni siquiera,
O sea, el pecado ya casi como que no tiene ningún problema en nuestra vida, ¿verdad? No hay ninguna pelea que pelear, no hay nada que hacer, porque Satanás nos ha engañado que en algún momento Dios hará lo que tenga que hacer y nosotros vamos de camino a casa. ¿Entendéis el engaño de Satanás? Lo sutil que es todo este asunto, queridos hermanos. Por eso necesitamos ese trabajo constante. Tenemos que entender el poder que tiene pecado sobre nosotros y cómo Satanás utiliza ese poder, porque eso es lo que está diciendo aquí. Pero el molde de nuestra mente y nuestra familiaridad con el mal, con el pecado, dificultará la distinción entre el bien y el mal. Llega a ser como algo natural, parte de la vida, no hay ningún problema. Y claro, a Satanás esto le conviene, porque sabe que así somos perdidos. Estamos perdidos. No hay forma que nos salve. Y él perdurará, ¿verdad? A través de este hecho dirá que Dios es impotente, ¿verdad? A través de los malos hábitos formados, Satanás te atacará una y otra vez. ¿Lo entendemos? Es que se forman hábitos en nuestra mente y Satanás sabe exactamente cuáles son nuestras debilidades. Y aquí nos hará pecar una y otra vez, una y otra vez. Por eso necesitamos colaborar con el poder de Dios y que Él haga esta limpieza, esta purificación que tiene lugar en el día de la expiación. El juicio de investigación en realidad es el juicio de purificación para el pueblo que está en vida. Entendámoslo bien, ¿verdad? Para los que están al descanso es un juicio de investigación, pero para el pueblo final que está en vida es purificación en vida, porque ese pueblo es peculiar. Este pueblo tendrá que vindicar el carácter de Dios. Por eso se tiene que hacer esta obra. Y desgraciadamente no la entendimos. Y tiene toda la pinta que tampoco queremos, ¿verdad? Durante miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha aprendido a conocerlas bien. ¿Entendemos, mis queridos hermanos? Él sabe cómo manipularlos. Él sabe cómo controlarnos. Porque, fijaos, durante miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha aprendido a conocerlas bien. Él sabe cómo funcionamos. Claro, y nos utiliza para sus fines, ¿entendéis? Por sus sutiles trabajos en estos últimos días, fijaos aquí, está vinculando la mente humana con la suya, embulléndola con sus pensamientos y está haciendo este trabajo de una manera tan engañosa que aquellos que aceptan su guía no saben que están siendo dirigidos por él a su voluntad. Ay, mis queridos hermanos, no sé si realmente entendimos lo que está diciendo aquí. Está diciendo que muchos de nosotros estamos bajo el control total de Satanás. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque dice, nuestra mente está vinculada con la mente de Satanás, ¿verdad? Y dice, este trabajo es de una manera tan engañosa que aquellos que aceptan su guía no saben que están siendo dirigidos por él a su voluntad. Y aquí tenemos que entender algo. Cuando dice aquellos que aceptan su guía, esto significa que nosotros decimos, no, ven Satanás y haz lo que quieras con mi vida. No. No está hablando de eso. Es que es muy sutil. ¿Qué significa aceptar la guía de Satanás? Es tan sencillo como no aceptar la guía del Espíritu Santo. Es tan sencillo como no entender qué es lo que Dios hace por y en nosotros. ¿Entendéis? Y cuando no entendemos realmente la obra que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? Esto es como un rechazo. Entonces, ¿quién toma el control? Pues el enemigo.
De eso está hablando. No es porque estamos aceptando nosotros que Satanás acepte, que Satanás tome el control de nuestra vida. No hace falta eso. Porque el espíritu de Satanás es intrusivo, no pide permiso. Encuentra el espacio vacío. ¿Y vacío por qué? Pues porque nosotros no entendemos lo que Dios pretende hacer con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo entonces no puede estar al control, ¿verdad? Si nosotros no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer por nosotros, el Espíritu Santo no puede tomar el control, porque necesita nuestro permiso. ¿Y quién toma el control entonces? Pues el enemigo. ¿Entendéis? Y esto significa los que aceptan su guía. Y la pregunta es, ¿cuántos cristianos aceptan hoy su guía? Es decir, no entienden la obra de Dios. No entienden lo que está pasando en el día de la expiación, la lección del santuario y la lección de la realidad de hoy. Si no entendemos eso, ¿estamos bajo qué poder? Reflexionemos, mis queridos hermanos. Reflexionemos sobre esto. Fijaos, el gran engañador espera confundir de tal manera las mentes de los hombres y mujeres que nada más que su voz será escuchada. ¿Qué ha dicho? Que nada más que su voz será escuchada. ¿Y quién nos enseña a nosotros hoy todas esas falsas teologías? ¿Lo entendéis, mis queridos hermanos? Mucha gente, por no entender la obra que Dios está haciendo, en realidad están escuchando la voz de Satanás. Desgraciadamente lo digo. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Para despertar, queridos. Tenemos que despertar, tenemos que pedir ayuda. El Espíritu de Dios está más que dispuesto a ayudarnos. Pero si no entendemos nuestra situación, no entendemos cómo obra Satanás en nuestra vida y no le damos permiso al Espíritu Santo, Él no puede hacer nada por nosotros. Estamos atrapados. Y fijaos quién controla nuestra mente. Aquí nos dice, nada más que su voz será escuchada. ¿Cuánta gente escuchará esta voz en su mente? ¿Cuánta gente no entiende lo que significa el pecado? Mis queridos hermanos. Vamos a ver cómo se puede luchar contra Satanás, ¿verdad? El arma contra los engaños de Satanás. Satanás busca continuamente influenciar las mentes humanas con sus artes sutiles. Y esa es la trampa, es que él trabaja tan sutil que no nos damos cuenta, mis queridos hermanos. Este es el gran problema para nosotros, es que él trabaja tan sutil que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y si no nos ponemos bajo la protección del Espíritu de Dios todos los días y en todo momento, seremos engañados. La suya es una mente maestra. No olvidad de dónde ha caído. No olvidad quién es, ¿verdad? La suya es una mente maestra, dada por Dios, pero prostituida con todas sus nobles capacidades para oponerse y hacer ineficaces los consejos del Altísimo. Él tenía una experiencia avanzada en su conexión con el Dios del cielo. ¿Qué dice? Él tenía una experiencia avanzada en su conexión con el Dios del cielo. Y ejerce su conocimiento de los atributos de Dios de tal manera que malinterpreta el carácter divino. ¿Entendéis la grande... O sea, primero, el entendimiento que él tiene de cómo funciona el universo, ¿verdad? Él tiene claramente ese entendimiento. Y cómo lo malinterpreta, cómo lo manipula, ¿verdad? El carácter divino. Por eso nosotros hoy entendemos mal muchas cosas. Por eso cuando estamos presentando aquí cosas son sorprendentes, ¿verdad? Para mucha gente esas cuestiones son sorprendentes.
Pero lo que me pregunto yo, ¿cómo que no le resulta tan sorprendente los engaños de Satanás? ¿Verdad? Reflexionemos. Satanás fue un apóstata, y todos los que siguen el camino de la apostasía trabajarán en las mismas líneas del mal. Ay. Es decir, cuando no entendemos la verdad, estamos en apostasía. Y cuando seguimos el camino de la apostasía, trabajamos en las mismas líneas del mal. Así se puede explicar lo que Ezequiel nos dice, ¿verdad? Con el sacerdocio, los levitas. Y así se explica lo que está pasando también hoy. Yo sé que esto no gusta, lo comprendo perfectamente. Pero no podemos ser purificados si no entendemos realmente lo que está mal. ¿Verdad? Y tenemos que dar permiso para ser purificados. Esta obra de purificación no se hace sí que sí. Sin nuestro permiso no hay purificación. Eso debemos de tenerlo bien claro, mis queridos hermanos, porque nuestro Dios no es intrusivo. Sin nuestra colaboración no puede hacer nada. Hubo un tiempo en el que Satanás estaba en armonía con Dios, y era su alegría ejecutar los mandatos divinos. Su corazón se llenó de amor y alegría al servir a su Creador, hasta que empezó a pensar que su sabiduría no provenía de Dios, sino que era inherente a él mismo, y que era tan digno como Dios de recibir honor y poder. ¿Qué es lo que quiere él? Honor y poder, ¿verdad? Cuando descubrió que no podía ser como Dios, y aquí hay que entenderlo bien, ¿qué es lo que quería él? Atributos divinos, no semejanza divina, que es lo que nosotros decimos aquí. Una cosa es tener la imagen del carácter de Dios y otra cosa es tener los atributos de Dios. Cuidado, Satanás lo que quería eran los atributos de Dios, ¿verdad? No ser semejante. Hay una gran diferencia, y esto lo digo porque hay quien dice que nosotros queremos ser como Dios, sugiriendo que queremos lo mismo que quería Satanás. Esto demuestra que no se entiende bien este asunto. Una cosa es lo que Dios ha puesto en nosotros, la semejanza de su carácter, ser como Él en su carácter, y otra cosa es querer los atributos divinos. Esto es bien diferente. ¿Sí? No es lo mismo. Cuando descubrió que no podía ser como Dios, se llenó de rebelión y no quiso someter su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Y no quiso someter su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Este es el mecanismo. ¿Lo entendemos? Hemos de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y no es tan fácil, ¿verdad? Lo dijimos antes en el texto que leímos, ¿verdad? Aquellos que claman a Dios por la liberación del terrible hechizo que Satanás tejería sobre ellos, atentos aquí, pondrán una alta estima en las Escrituras. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque a través de las Escrituras conocemos la voluntad de Dios y sus planes. ¿Entendéis? Y esto es muy importante para nosotros, porque si no entendemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo podemos darle permiso que haga nada? Si ni siquiera me entero de cuál es la voluntad de Dios. ¿Lo entendemos? Esto es muy, muy importante. Nuestra única seguridad está en recibir toda la Biblia. Es muy importante entender esto. Está en recibir toda la Biblia, no tomando solo porciones separadas, sino creyendo
toda la verdad. ¿Lo entendemos, queridos? Esto es muy importante entenderlo. Tus pies están sobre arena deslizante si desprecias una palabra escrita. Y esta es la lucha que Satanás tiene con nosotros. Que nosotros no entendamos, que despreciemos la palabra escrita, una. Él dice una, no necesita más. Una palabra escrita. Y con esto estamos bajo la guía de ¿quién? Ya lo leímos antes, ¿verdad? La Biblia es una comunicación divina y es tan verdaderamente un mensaje para el alma como si una voz del cielo se escuchara hablándonos. Aquí hay una semejanza. Antes decía que Satanás nos hablaba y solo éramos capaces de escuchar su voz, pero aquí nos dice que a través de la Biblia es como si escucháramos la voz de Dios. ¿Por qué es importante estudiar las Escrituras? Lo escrito está. Porque a través de ellas nos habla Dios. Y cuando no es a través de ellas, ¿quién nos habla? Ya lo leímos antes, ¿verdad? ¿Con qué asombro, reverencia y humillación debemos acudir a la búsqueda de las Escrituras para que podamos aprender de las realidades eternas? Es decir, a través de las Escrituras, Dios nos revela todo lo que necesitamos. ¿Entendéis? Cuando el hechizo de Satanás se rompa y la Biblia se convierta para nosotros en la palabra viva de Dios, cuando dice palabra viva de Dios, quiere decir que se convierte en mi vida, en mi forma de vivir, a través de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo, palabra viva, cuando lo que Dios dice se convierte en vida para mí. ¿Entendéis? Y la Biblia se convierta para nosotros en la palabra viva de Dios, estaremos seguros de seguir nuestras convicciones de deber. Porque si velamos por la oración, serán inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Lo entendemos? Que todos estudien la Biblia, sabiendo que la palabra de Dios es tan duradera como el trono eterno. Si os acercáis al estudio de las Escrituras con humildad, con una ferviente oración de guía, los ángeles de Dios os abrirán sus realidades vivas. ¿Qué es lo que ha dicho? Fijaos, este es un mecanismo importantísimo para nosotros. Si os acercáis al estudio de las Escrituras con humildad, con una ferviente oración de guía, los ángeles de Dios os abrirán sus realidades vivas. Es decir, adquirimos entendimiento, conocimiento, ¿verdad? Entendimiento sobre todas las cosas, ¿no? Y si abrigáis los preceptos de la verdad, serán para vosotros como un muro de fuego contra las tentaciones, los engaños y los encantos de Satanás. ¿Cómo levantamos nosotros este muro de contención? Solamente a través de las Escrituras, mis queridos hermanos, a través de la reflexión, la oración y entendimiento de las Escrituras. Es como Dios se nos revela. Y eso es como un muro de contención contra los engaños y los encantos de Satanás. Espero, mis queridos hermanos, que una vez más os he podido ayudar a entender realidades, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Y que podáis comprender lo importante que es para nosotros, mis queridos hermanos, estar estudiando, estar orando, estar reflexionando sobre la palabra de Dios, preguntándonos y preguntar constantemente a Dios, ¿qué es lo que me quiere revelar cuando estudio la palabra? Porque debemos de entender, parece ser que en el mundo de hoy Satanás como que no tiene ninguna influencia. Pero es que precisamente porque entendemos eso, eso nos revela cuán profundo estamos de engañados.
Habéis entendido antes que decía que la voz que nos habla, en realidad Él conecta nuestra mente con su propia mente y Él nos habla y nosotros ejecutamos como si fueran como una especie de robot. ¿Y cuál es la única salida de esta situación, mis queridos hermanos? Es el estudio, la reflexión, la meditación de la palabra de Dios. Es así como Dios nos revela sus verdades. Y es así como se levanta este muro de contención contra los engaños de Satanás. Y esto quiere decir que necesitamos entender, queridos, lo que nos falta es información. Recordad, en 1888 Dios nos mandó un mensaje. ¿Qué es ese mensaje? Información, entendimiento. ¿Para qué? Porque necesitábamos entender qué es lo que Dios quiere hacer en el día de la expiación, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que entender que tiene que tener lugar en nosotros una obra de purificación con esta generación que está en vida, porque esta generación, con ella, se hará una obra especial, se vindicará el carácter de Dios y así se demostrará quién es Satanás y toda su obra. ¿Entendéis? Y esta es la lucha con la generación que está en vida. A Satanás no le importa un pimiento los muertos. Eso no le importa. Quien le importa somos nosotros, los que estamos en vida, porque Dios con esta generación que está en vida quiere terminar la historia del pecado de este mundo y el conflicto universal. Y eso tenemos que entenderlo, mis queridos hermanos. Si no entendemos esto, Dios no puede obrar en nosotros. Esta justificación, esta purificación, que está en la Biblia, pero no la entendimos hasta el final. Nosotros en Daniel 8:14 entendimos ciertas cosas, pero nos olvidamos de la purificación del santuario, del templo. ¿Y quién es el templo? Somos nosotros, queridos hermanos. Él tiene que purificar su templo, a nosotros, esta generación en vida, para que el Espíritu Santo entre en su templo. Y cuando esto ocurre, nosotros vamos a tener ese mismo comportamiento, esta misma forma de vivir que tuvo Cristo. ¿Comprendéis? Y es así como se vindicará el carácter de Dios. Es así como no pecaremos más, cuando el Espíritu Santo ocupa su lugar en su templo, porque ahora no está. Está con nosotros, pero no está en nosotros, no está en su templo. Esto ocurre al final del día de la expiación y lo hemos explicado, lo hemos tratado. Y si no lo habéis visto, están los materiales en el canal y podéis seguirlos tranquilamente para que podáis entender qué es lo que estamos tratando de explicar aquí, de entender, ¿verdad? Y que no estemos bajo engaño. Recordad, el remanente final es un grupo pequeño. El mundo entero está en el tren, pero los que entenderán el auténtico conflicto universal son un grupo pequeño, queridos hermanos. Y eso nos está diciendo que no mucha gente entenderá este mensaje, lo vivirá y será parte de este grupo pequeño. Le ruego a Dios que nos mande a todos el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que seamos capaces de comprender esas realidades. Son absolutamente esenciales para nosotros. Dios, sin nuestra colaboración, no puede hacer nada, porque su espíritu no es un espíritu intrusivo. Recordad, aquí así es como empezó el conflicto. Eso es lo que decía Satanás, que Dios vive en nosotros y que por lo tanto nosotros solo podemos hacer lo que Él quiere. ¿Entendéis? Pues exactamente así será el final de este mundo. Este pequeño remanente volverá a vivir el Espíritu Santo en su templo. Y es así como nosotros vivimos en armonía con el carácter de nuestro Dios. Que Dios os bendiga, mis queridos hermanos. Que tengáis un próspero día y todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de nuestro Cristo Jesús. Amén.